¿Cómo sabe un GPS a dónde tiene que ir? ¿O cómo se calcula la fuerza en la estructura de un puente? Pues la respuesta está en una idea matemática súper elegante: los vectores. Hoy vamos a desentrañar el lenguaje con el que se describe el movimiento, las fuerzas y, en definitiva, gran parte del mundo que nos rodea. Este va a ser nuestro plan de viaje. Vamos a empezar por lo más básico, que es un vector. Veremos sus partes, cómo se suma y se resta, las dos formas especiales que hay para multiplicarlos y, para rematar, lo juntaremos todo en un ejemplo práctico. ¡Vamos al lío! Venga, primera parada. Para entender cómo funciona el mundo, a veces un simple número pues se queda corto. Hay cosas que necesitan más información. Pensemos en esto un momento. Magnitudes como la masa, el tiempo o la temperatura son lo que llamamos escalares. Con decir 10 kilos o 25 grados ya está todo dicho. Pero, ¿qué pasa con la fuerza o la velocidad? Ahí la cosa cambia. No es lo mismo empujar algo con una fuerza de 10 newtons hacia adelante que hacia un lado. Esa información extra, esa dirección, es lo que convierte a una magnitud en un vector. Así que, si lo ponemos en palabras técnicas, un vector es esa flecha que todos tenemos en mente, una entidad que se define por tres cosas. La primera, el módulo, que para entendernos es lo largo que es, su intensidad. La segunda, la dirección, que es la línea recta sobre la que se apoya esa flecha. Y la tercera, el sentido, que es la punta de la flecha, la que nos dice hacia qué lado de esa línea apunta. De acuerdo, el concepto ya lo tenemos, pero en la práctica, ¿cómo se escriben estas flechas? ¿Cómo se miden? Pues vamos a ver cómo se desmonta un vector. Mirad, la forma más útil de trabajar con vectores es descomponerlos. Si nos imaginamos unos ejes de coordenadas, el típico X, Y, Z, cualquier vector se puede describir por sus sombras sobre cada uno de esos ejes. A esas sombras las llamamos componentes. Y esos tres numeritos, AX, AY, AZ, definen al vector a la perfección. Lo bueno de esto es que a partir de esos trozos, de esas componentes, podemos saber cuánto mide la flecha original. Y que no asuste la fórmula, ¿eh? Esto no es más que el teorema de Pitágoras de toda la vida, pero aplicada a 3 dimensiones. Es simplemente la manera de calcular su longitud. Y si estamos trabajando en un plano en 2D y queremos saber su inclinación exacta, pues usamos esta otra fórmula. Lo que hace es relacionar la componente vertical con la horizontal para darnos el ángulo. Es una herramienta súper útil para saber, por ejemplo, el ángulo de lanzamiento de un cohete. Los vectores no solo están ahí para describir cosas, también podemos operar con ellos. Tienen sus propias reglas para sumar, restar, su propia aritmética, vamos. Y la verdad es que es bastante lógica. Aquí es donde se ve por qué trabajar con componentes es una maravilla. Para sumar o restar vectores no hay que hacer nada raro, simplemente se suma o se resta cada componente por separado. Las X con las X, las Y con las Y, y así, más fácil imposible. ¿Y qué pasa si multiplicamos un vector entero por un número normal y corriente, por un escalar? Pues pasa justo lo que parece. Lo escalamos. O sea, lo hacemos más grande o más pequeño. Simplemente multiplicamos cada una de sus componentes por ese número. Los efectos de esto son súper claros. Si el número es positivo, el vector se alarga o se acorta, pero sigue apuntando al mismo sitio. Si el número es negativo, ojo, porque además de cambiar de tamaño, se da la vuelta por completo, apunta justo en sentido contrario. Y lo importante es que su longitud siempre se multiplica por el valor de ese número, pero sin tener en cuenta el signo. Bien, llegamos a la parte, digamos, más potente. Multiplicar un vector por otro no es una operación única. Hay dos formas principales de hacerlo: el producto escalar, o producto punto, y el producto vectorial, o producto cruz. Y mucho ojo, porque sus resultados no tienen nada que ver el uno con el otro. Empecemos por el producto escalar. El nombre ya nos da una pista gigante. Cuando multiplicamos dos vectores de esta manera, el resultado no es otro vector, sino un simple número, un escalar. En física, esta operación es clave, por ejemplo, para calcular el trabajo que hace una fuerza. Y tenemos dos caminos para llegar a ese número. El método geométrico, que utiliza la longitud de los vectores y el ángulo que hay entre ellos, y el método por componentes, que es más algebraico. Multiplicas las componentes una a una y sumas los resultados. Los dos caminos llevan al mismo sitio, a un único número. Esta es la idea con la que hay que quedarse. El producto escalar nos da un número que en esencia nos dice cómo de alineados están los dos vectores, cuánto se proyecta uno sobre el otro. Y ahora la otra cara de la moneda, el producto vectorial. La diferencia es total, porque aquí el resultado sí es un vector completamente nuevo que antes no existía. Como antes, tenemos una fórmula geométrica y otra por componentes, que es la que usa ese determinante. Lo más fascinante aquí es que el nuevo vector que aparece siempre es perpendicular a los dos vectores originales. Es como si saliera disparado del plano que forman los dos primeros.
Y este es el gran titular. El producto vectorial crea un nuevo vector en una dirección diferente. Este concepto es la base para encender fenómenos como el giro de un objeto, lo que se conoce como torque, o cómo se genera un campo magnético. Perfecto. Ya tenemos toda la teoría sobre la mesa. Ahora, para que todas las piezas encajen, vamos a aplicar esto a un ejemplo concreto y a ver cómo funciona en la práctica. Muy bien, vamos a operar con estos dos vectores, A y B. Primero, la suma. Pues nada, componente a componente. 2 más 1 es 3. Menos 1 más 4 es 3. Y 3 menos 2 es 1. ¿Listo? El vector 3, 3, 1. Ahora, el producto escalar. Multiplicamos cada componente y lo sumamos todo. Al final, el resultado es el número menos 8. Y por último, el producto vectorial. Calculamos el determinante y ¡zas! Nos aparece un vector totalmente nuevo, el menos 10, 7, 9. Y con esto cerramos el círculo. Hemos visto qué son, cómo se desmontan y cómo se opera con ellos. Pero la clave es conectar esta matemática con el mundo real. Y eso nos deja con una pregunta para darle una vuelta. Ahora que se conocen estas herramientas, ¿qué fenómenos del mundo, desde la navegación de un satélite a la predicción del tiempo, serían imposibles de describir sin los vectores?